Hola Pedro Miranda, estamos en vivo y estamos aquí con Pedro Miranda aquí en Liga Revueltas para hablar sobre pues este libro que va a presentar aquí en este lugar que se llama el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, un lugar bastante emblemático de esta ciudad de Oaxaca. Pues nada, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Pues más bien el libro que vamos a presentar. Cuéntanos un poco de ti, algo introductorio sobre ti, para que la gente que nos está viendo, que nos vea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué onda? Sí. Bueno, pues soy Pedro Miranda, soy originario del estado de Oaxaca, de la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente de Salina Cruz, y llegué aquí a Oaxaca hace 25 años, en 1998. Inicialmente llegué de vacaciones. Mi intención en esos años era estar 3 años, o sea, de los 15 a los 18, sin hacer nada, para después irme a Ciudad de México e incorporarme a la Escuela Nacional de Ciegos, en donde me aceptaban solo hasta cumplir la mayoría de edad, por lo que era de provincia y tenía que quedarme internado y esas cosas, ¿no? Pero pues me quedé aquí en Oaxaca de vacaciones y llevo prácticamente 25 años vacacionando aquí en Oaxaca. Nunca me incorporé a la Escuela Nacional de Ciegos. ¿Qué es la Escuela Nacional de Ciegos para los que no sabemos qué onda? Bueno, la Escuela Nacional de Ciegos es como el organismo institucional, no sé si es de gobierno, yo supongo que sí, pero es como la escuela como supuestamente de prestigio donde estudian las personas ciegas. ¿Qué estudian? Pues aprenden a caminar con el bastón, aprenden a leer y a escribir en sistema braille y aprenden algún oficio, ¿no? Generalmente es masoterapia o cuestiones de, creo que también hacen de estas figuras de yeso. Yo ya no fui ahí, me quedé en Oaxaca, hice mi rehabilitación en lo que antes era el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF estatal, aquí en la Colonia Alemán, y pues por razones que no recuerdo cuáles fueron, terminé a los 4 o 5 meses de haber llegado como bibliotecario de la Biblioteca Jorge Luis Borges, que era en esos años una biblioteca que pertenecía al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, es decir, una de las bibliotecas fundadas por Francisco Toledo, que originalmente compartía espacio con el Álvarez Bravo cuando el Álvarez Bravo se encontraba en la calle de Murguía 302. Donde después vivió el maestro, ¿no? Ahí fue donde después vivió el maestro y donde pues creo que hay actividades culturales ahora todavía ahí. Pero en su momento, hace 25 años, la biblioteca y el Álvarez Bravo estuvieron en este edificio de Murguía. Entonces entré a Murguía como bibliotecario y ahí pues inicié dentro de las artes plásticas, haciendo de todo, ¿no? Al principio como bibliotecario, como espectador, como consumidor de cultura, después como estudiante, aprendiz, y pues he ido como escalando a otros temas dentro de la cultura, como es la creación de productos culturales, el desarrollo de proyectos de productos culturales para todo tipo de personas, pero muchas veces con un enfoque hacia la discapacidad, y bueno, también presentando ponencias, dando clases en universidades, en secundarias, en prepas, haciendo de todo. Y en los últimos 2 años, del 2021 hacia acá, un poco antes, del 2018 hacia acá, dedicado también a la cuestión de compra, venta de arte, de exhibición de obras de arte, tanto mías como de otras personas, artistas, amigos míos, dentro y fuera de la ciudad de Oaxaca. Mira, escribimos este libro entre Pedro y yo, y esta es la primera vez que me entero de muchas cosas de lo que está diciendo. Pero bueno, ¿qué onda con ese libro? ¿Cuándo empieza a haber esta necesidad de pues de esto, de que manual de decoración para personas abandonadas pues se convierta en una realidad? ¿Cuál es, digamos, el germen? ¿En qué momento dices, oye, pues quiero escribir un libro sobre mi vida, sobre las cosas que me han pasado? ¿O cuáles son las motivaciones? Bueno, aquí creo que debemos dejar bien en claro que este es el primer libro mío publicado, pero es el 8º libro que escribo. Anteriormente te había dicho que era el 7º, pero no. Hay 7 libros que escribí, 7 libros que están bajo el título de
Antes de que el sol se ponga, y el octavo libro, que es I igual a I, que también está escrito, pero esos 8 libros nunca los he publicado. Son novelas. Y son novelas, sí. El último, I igual a I, es más como un tipo cómic, como un fanzine, pero no han salido, ¿no? Eso es por un lado. Este es Manual de Decoración para Personas Abandonadas, es el primer libro que publico, libro literario, porque tengo una publicación anterior que es Épica de un corazón estrafalario, que es un libro fotográfico específicamente. Y bueno, pues este tema de manual de decoración para personas abandonadas lleva realmente muchos años en mi vida. Sabes que en estos últimos días, semanas que he estado como analizando lo que hemos hecho este 2023, realmente esta cuestión médica, de coleccionismo de medicamentos, jeringas con sangre, sueros, blísteres, cajas, recetas, todo lo que tenga que ver con medicina en relación a mi persona, inició justo en el taller de Miriam Ladrón de Guevara, que Miriam Ladrón de Guevara es una escultora radicada aquí en Oaxaca, y bueno, fue mi maestra, y con ella aprendí pues esta cuestión de la escultura y del reciclaje al mismo tiempo. Entonces, desde 1998, 99, yo empecé con esta cuestión de los reciclados, ¿no? Separar el PET del plástico, lo orgánico, lo inorgánico, el vidrio, todas esas cosas, y entre ellos, pues empezar a juntar las cosas médicas que yo tenía, ¿no? Entonces, pues llevo 25 años juntando todas estas cosas. En el 2015, 16, gracias a un trabajo de tesis que hizo María Tercero Tobar, que es, bueno, en ese tiempo era estudiante de la Universidad de las Américas en Puebla, y que me contactó, vino a Oaxaca, y bueno, decidí que ya era momento de hacer una instalación en una de las habitaciones de mi casa para poder como empezar a darle salida a esta idea de una decoración basada en las cuestiones médicas y las cuestiones pues de dolor, o las cuestiones muchas veces de humillación o de incertidumbre que conlleva pues conseguir un diagnóstico médico. Entonces eso quedó ahí. Esas fotos nunca las he exhibido en ningún lugar. De hecho, la portada del libro es una foto de esa serie, que esa serie se llama así, Manual de Decoración para Personas Abandonadas. Y el año pasado, 2022, en junio, que empecé con problemas en el ojo derecho, Dolores pues, muy fuertes, ¿no? Dolores, bueno, al principio fue muy raro, ¿no? Porque visitando la casa de un amigo ciego que vive cerca de Monte Albán, cuando regresé de su casa ya muy noche, casi de madrugada, yo llegué a mi casa con unas natas en el ojo derecho impresionantes. O sea, no eran chinguiñas ni eran lagañas, eran unas natas espantosas. Y al otro día yo le decía a este cuate, agarré un mal aire, ¿no? O sea, agarré un espíritu ahí de Monte Albán que se me pegó y quién sabe qué me hizo en el ojo. Pero desde ese momento, que fue una semana antes de que empezaran los dolores, yo sentía que no era algo, no era una infección normal. En el momento en que empecé con esos cuadros de dolor tan intenso, me di cuenta que esto iba a ser totalmente desastroso. Y entre las cosas que hice fue empezar a guardar aparte todas las medicinas y recetas que me empezarían a dar en el siguiente año, ¿no? De junio del 2022 a prácticamente junio de este 2023. Y a la par de eso, pues empecé un viacrucis a través de hospitales, de médicos particulares, de estudios, de pastillas, de tienes esto, no es otro diagnóstico, y intentando buscar como una certeza de qué es lo que tenía, lidiando con los médicos, porque desde mi posición de persona ciega era: quítenme el ojo,
mándenlo a patología y después me dicen qué es lo que tengo, ¿no? Si es cáncer, si es una cosa que está como invadiendo lo demás de mi cara o de mi cuerpo, pues ya voy a saber qué tratamiento debo seguir, ¿no? Pero bueno, me topé con esta cuestión médica bueno, tienes un problema psiquiátrico porque no es normal que quieras amputarte una parte de tu cuerpo. Que es mucho de lo que trata el libro. Que es mucho de lo que trata el libro, sí. Y empecé con esta batalla de estás loco, vete al psiquiatra, y de mi parte era no, o sea, soy una persona bastante razonable, sácame el ojo, no veo. No había una necesidad por la cual yo tendría que estar viviendo tantos episodios de dolor tan crónicos, porque no veo nada, no veía nada en el 2022. Entonces, no era una cuestión de preserva el ojo porque tienes todavía un resto visual. O sea, me daba exactamente lo mismo tener el ojo. ¿Y los doctores qué te decían? ¿Por qué no querían eso? Por una cosa que se llama preservación del cuerpo, una cosa así como estética, o sea, de que los médicos tienen la ética de que aunque tengas una discapacidad, tienes que conservar todas las partes de tu cuerpo para presumir una aparente normalidad. Entonces, al decir que yo quería quitarme el ojo, eso se salía de la norma y eso para los médicos implicaba que había un problema psiquiátrico que atender, ¿no? Cosa que era pues un verdadero absurdo. Pues digamos que... perdón. Sí, entonces en ese sentido, bueno, empecé a vivir todo eso y ahora en enero que yo fui al médico, ya en noviembre pasado 2022 me sacaron el ojo derecho y en enero que iba ya que me dieran el alta me dicen que ahora tengo que empezar el mismo proceso con el ojo izquierdo. Y bueno, lo primero que hice fue darme como el espacio, el tiempo de decir, me encierro en mi cuarto una semana, no salgo para nada y me ahogo de Coca-Cola y pastel hasta morir. Y ya después de eso veo qué hago. Entonces hice eso y en febrero fue que te contacté, fue que empezamos a trabajar en este tema del libro. ¿Y por qué vino el pensamiento de un libro? O sea, de que se escribiera un libro sobre esta circunstancia. Porque son cosas que no... O sea, estas circunstancias de la búsqueda de un diagnóstico clínico en cuanto a temas de discapacidad es exactamente... O sea, yo volví a vivir en este 2022 lo que yo viví en 1995. Que es cuando pierdes la vista. Cuando empiezo a perder la vista. Y exactamente lo que viví hace 30 años es lo que viví el año pasado. O sea, es el mismo proceso del no saber, de tienes esto, quítate acá, es que a lo mejor puede ser tal cosa, es que por qué no mejor matas a tus gatos, es que en tu casa hay mucho pelo, mira, te traes pelo de gato en la ropa, tienes pelos de gato en el ojo, es lo que te dejó ciego. O sea, a pesar de que vas con un médico que estudió 5 años e hizo su residencia o como se llame. Sí, 12 años, ¿no? Siguen con estos estigmas y con estos prejuicios. De hecho, algo que fue muy muy fuerte fue que en septiembre del año pasado, yo buscando este diagnóstico médico para saber qué es lo que tenía, terminaron haciéndome estudios muy 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 amplios. Y viendo la lista de estudios, yo dije, bueno, voy a agregarle toxoplasma, ¿no? Que la gente de la calle piensa que el toxoplasma es provocado por los gatos. Y entonces me hice el toxoplasma, el médico lo vio y me felicitó así, qué bueno que te acordaste del toxoplasma y sabes que diste positivo a toxoplasma, mata a tus gatos. Y en un momento... Podrías nada más dejarlos ir, ¿no? No, pues es que esa es como el estigma que tienen los gatos, ¿no? Entonces, en un momento sí me golpeó mucho porque mi relación... O sea, yo vivo solo con mis gatos, ¿no? Entonces, matar a mi gato sí es como una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy salvaje. Entonces, en un primer momento sí me impactó mucho eso, pero estaba como con este sufrimiento de si sí o si no. Y afortunadamente reaccioné y dije, bueno, el que tiene que decidir si el gato vive o muere es el veterinario, no el oftalmólogo. Y ya la doctora, la veterinaria, me dijo, ¿sabes qué? El doctor está mal. O sea, es más fácil que adquieras el toxoplasma por comer tacos en la calle, por comer barbacoa, por cualquier comida de cualquier lugar de la calle o un restaurante, por alimentos mal procesados,
que por un gato. Entonces decidimos hacerle estudios a los gatos. Mis gatos no salen de mi casa es una jaula inmensa de donde los gatos no pueden salir, obviamente por su seguridad de los gatos. Y bueno, trasladamos pues todo el hospital veterinario hacia mi casa para que les hicieran dentro de su hábitat, de su espacio seguro, los estudios que necesitaban, ¿no? Que básicamente les raparon el cuello y les sacaron sangre de una de las venas del cuello y bueno, empezar a recoger heces y orina para ver. Durante una semana los gatos salieron negativos a toxoplasma. Obviamente yo tuve la suerte de acordarme que existe el veterinario y tuve la suerte que el veterinario me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer un proceso clínico sobre los gatos para ver si realmente tienen. Hubiera sido otra circunstancia y los gatos ahorita estuvieran muertos nada más a lo puro pendejo, ¿no? Por decirlo de una forma. Y bueno, pues todas esas cosas me hicieron recordar con muchas cosas de mi pasado, experiencias de otros amigos con discapacidad que yo te decía en estas entrevistas que me hiciste en febrero y en marzo, que en alguna plática con un chico de silla de ruedas, él me decía lo mismo, o sea, así como tú te quieres quitar los ojos, porque esta cuestión de quítame los ojos no es del año pasado, es de hace unos 6, 7 años atrás, por muchas complicaciones médicas que ya presentaba. Y este chico en silla de ruedas me decía, yo pido lo mismo, o sea, yo pido que me quiten las piernas, porque traigo las piernas colgadas, que no las siento, que me estorban, y él literal me decía, son como 2 perritos a los que tengo que cuidar. O sea, a veces yo estoy en la calle haciendo mis cosas y me acuerdo así, chin, mis piernas, y ya bajo la mirada, veo que vayan bien, las amarro a la silla de ruedas y sigo avanzando, ¿no? Y la respuesta que a él también le daban era lo mismo. ¿Cómo te quieres quitar las piernas? Vete al psiquiatra porque no es normal que quieras mutilarte. Pero la medicina, la ciencia no entiende que las personas con discapacidad, cuando pedimos cosas de este tipo, específicamente yo, porque tampoco puedo hablar por todos los discapacitados del mundo, o sea, lo pido o lo pedimos basados en un estado de salud más integral. O sea, ¿para qué quiero tener unos ojos que no me sirven para nada, pero sí me causan infecciones, dolor, comezón y que me causan que me esté medicando constantemente, ¿no? Entonces, esas cosas me hicieron como pensar en que era necesario hacer una producción para dejar ese testimonio plasmado, ¿no? Ahora, la verdad es que decir sácame los ojos, sí, quizás suene muy agresivo, pero es más agresivo cuando ya te los tienen que sacar, y más en una situación tan caótica, ¿no? O sea, el ojo derecho cuando me lo quitaron ya estaba totalmente colapsado. O sea, tenía la retina la tenía totalmente desprendida. Tenía un glaucoma que, si no mal recuerdo, el diagnóstico es glaucoma neovascular, que es uno de los glaucomas más agresivos y más dolorosos que existen. Entonces, el médico que me operó me decía, es que esto no es de ahorita, llevas muchos años, más de 10 años teniendo glaucoma, nunca te diagnosticaron, nunca te dieron un tratamiento correcto y derivó en lo que estás viviendo ahora, ¿no? Entonces, ha sido una secuencia de negligencias médicas que no solamente me pasan a mí, ¿no? Yo tengo la suerte de poder platicar contigo, de que pueda salir una entrevista. Y un libro. Y de hacer un libro, exactamente. Más suerte todavía, ¿no? De poderlo plasmar en un libro y que quede un testimonio no solamente para las personas con discapacidad, porque este libro yo no lo hice para las personas con discapacidad. Este libro yo lo hice para todos y sobre todo para mis amigos artistas, pues para que tengan presente qué es lo que sucede y qué es lo que sucede también en Oaxaca, porque, o sea, otro amigo ciego me decía, oye Pedro, pero es que ya visitaste a todos los oftalmólogos de renombre de Oaxaca, ¿a dónde vamos a ir cuando nos enfermemos? Porque sabemos que no te dan un diagnóstico certero. Entonces, eso es una incertidumbre, porque vivimos en un pueblito en donde el médico del seguro es el mismo médico de la clínica particular y es el mismo médico que da clases en la UAPTO y que da clases en las universidades privadas, ¿no? Entonces, es un reciclaje de
de las mismas ideas y metodologías de trabajo que no están funcionando. En ese sentido, este asunto con este peregrinar médico, ¿a qué crees que se daba? ¿Incompetencia, indiferencia, hartazgo de los propios médicos, sobresaturación, una falla del sistema de salud del Estado? ¿Tú cómo lo escribirías? Pues yo creo que sí esto último que tú dices, es una falla del sistema de salud, pero sobre todo también es una falla a nivel personal de cada doctor. Algo que es bien importante dejar en claro es que cuando una persona con discapacidad se acerca a un médico, te topas frases como: es que ¿para qué quieres hacerte una prueba del VIH? A las personas ciegas no les da SIDA. O sea, a ese nivel de estupidez llegamos en Oaxaca. Uh-huh. O frases como: ¿en serio te está doliendo? Y no te lo preguntan a ti, se lo preguntan a tu acompañante. Porque literalmente tú entras a consulta con un acompañante y tú le dices tus síntomas al doctor, y el doctor le pregunta a tu acompañante, no te pregunta a ti. O sea, para el servicio médico tú eres simplemente un bulto, un objeto, algo que no es ni siquiera merecedor de una atención por cortesía. Entonces sí es ofensivo, y obviamente sí es pues bastante limitante el hecho de que tú le digas a una persona, esa persona le pregunte a la otra persona y esa otra persona te regrese la pregunta. O sea, es una triangulación impresionante. Y obviamente yo sí soy de las personas que les dice: oye doctor, o sea, el que está enfermo soy yo, el que tiene el problema soy yo, pregúntame a mí. Pero eso también deriva en que los médicos anotan en tu expediente médico de paciente conflictivo, paciente que no se presta a la atención médica, o persona que rechaza la ayuda de los demás, y entonces te van poniendo etiquetas que no te corresponden. Es simplemente que el médico es un pendejo y que no se da cuenta que uno como persona con discapacidad tiene el derecho a opinar sobre su propio cuerpo, ¿no? Sobre su salud, sobre sus síntomas, sobre lo que quiere hacer o el procedimiento que debe seguir. Y cuando vas solo al médico, lo primero que te dicen es que ¿dónde está tu familiar? Y muchas veces también te niegan atención médica porque no vas acompañado. Y también otra cosa muy importante, y lo viví en este año, es que vas con el médico: oye doc, fíjate que tengo este problema, pero vi al otro doctor y el otro doctor me dio este diagnóstico. Ah, es que no es ese diagnóstico, tienes esto. Y oiga doctor, pero es que el otro médico se equivocó. Y la respuesta es: yo no puedo decirte si el otro médico se equivocó, porque a lo mejor la semana pasada tenías otra patología que derivaba al diagnóstico que te dieron. ¿Y eso qué significa? ¿Se cubren entre ellos? Exactamente. Es un encubrimiento constante, sistemático, en donde ningún médico evidencia al otro, por muy mal que esté el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión del toxoplasma, yo estuve tomando una medicación durante 15 días, que es una medicación que se conoce como ototóxica, es decir, te mata el nervio auditivo. Yo me enteré de esto porque un amigo que viajó a San Luis Potosí, que conoció a otro ciego, le contó de lo que me estaba pasando y le dijo: es que lo que le están dando a Pedro lo está dejando sordo. Y ya me habló y me dijo: oye, pasa esta y esta y esta situación, o sea, apúrate y deja de tomar eso, ¿no? Entonces empecé a revisar en internet. Me di cuenta que el medicamento que me estaban dando se utilizaba para tratamiento contra la malaria, y esos medicamentos son ototóxicos. ¿Y qué pasó? Que le hablé al otorrino y le dije: oiga doc, fíjate que está pasando esto y así, y tengo este problema, pero el medicamento es ototóxico, ¿qué hago? Y el otorrino me decía: es que Pedro, el oftalmólogo está poniendo tu anatomía física por encima de tu sentido de la audición, y tú no puedes preservar un ojo que no te sirve sacrificando la audición, que es de lo que dependes. O sea, ¿sí te das cuenta el grado de pendejez que era eso?
O sea, me estaban dejando un sordo. desinterés, ¿no? También, un desinterés, pero sobre todo una pendejada, ¿no? Porque es así de, bueno, ya está ciego, hay que cuidarle los oídos. No, tiene toxoplasma, en teoría. Bueno, le damos medicamento de toxoplasma y no nos interesa su salud integral. O sea, si se queda sordo, ese es su pedo, ¿no? O sea, que lo atiende el otorrino. Pero es una sordera irreversible. Entonces, el otorrino me decía, pues tú tienes que decidir, Pedro, si quieres conservar una anatomía teniendo tus dos ojos y quedándote sordo y volverte una persona sordociega con todas las implicaciones sociales y de comunicación que tiene, o suspendes el medicamento del toxoplasma y preservas tu audición. Entonces, y son de esas cosas tan absurdas, ¿no? O sea, bueno, para mí es como bastante, no sé ni cómo decir, como bastante lógico decir, bueno, este güey está ciego, ¿no? O sea, se siente mal. Bueno, el tratamiento que le voy a dar se lo tengo que dar de tal manera que no le afecte a otros órganos, sobre todo la audición. Pero en la medicina no es así. O sea, la medicina te compone el estómago y te descompone el riñón, o te componen los pulmones y te descomponen el hígado. Entonces, es una carencia de una salud integral que sí nos está afectando a todos los mexicanos, no solamente a mí. No hay una búsqueda de una salud integral. Exactamente, no hay una búsqueda de una salud integral. Ok, bueno, entonces otro aspecto importante también creo que del libro, bueno, es pues nada, la relación con tu familia. Bueno, que tal vez no hablemos mucho de eso, pero tal vez podemos tratarlo como por encimita, para que la gente compre el libro. Pero ¿cómo tú catalogas esta situación en el libro y en general cómo querías también que fuera? O al final fue reflejada en el libro tal como tú la pensabas, en fin, no sé. Pues a mí el libro me gustó mucho. La verdad es que bueno, a ver, tú y yo no teníamos contacto de ningún tipo, ¿no? Yo te veía en Facebook, veía tus publicaciones y yo sabía que había algo interesante y algo que podía funcionar conmigo. Uh-huh. Creía y sigo creyendo que de alguna forma tenemos muchos puntos de vista en los que coincidimos, las personalidades que tenemos son un tanto parecidas. Y entonces yo sabía, o sea, cuando yo dije voy a escribir este libro, no, el primero en el que empecé fuiste tú, Rodrigo, pero fuiste tú no porque yo lo haya hecho mi lista de, bueno, voy a ver a quién, no, o sea, dije el libro se tiene que escribir y lo tiene que escribir Rodrigo Islas. Gracias. Entonces, o sea, yo ya lo tenía bien pensado. Y resultó bastante bueno. A mí el libro me gustó mucho, ¿no? O sea, la fluidez que tiene es bastante interesante, por lo menos para mí sí quedó muy bien. Y con mi familia, pues la verdad es que bueno, yo desde hace muchos años he dicho en redes sociales que una familia con una persona con discapacidad pues tiene como muchas complejidades y te puedes topar a la familia que te oculta, que sucede mucho en México. Te puede tocar también la familia que te sobreprotege al grado de no permitirte hacer las cosas, o la familia que te impulsa de una forma desmedida, o también la familia que dice, bueno, vete a otro lugar, ahí está el dinero, no me estés molestando. No te quiero ver, ¿no? Sí. Entre no te quiero ver y sí te quiero ver, pero de lejos. O sea, no quiero involucrarme porque muchas cosas, me da miedo, no sé cómo hacerlo, la vergüenza, o sea, son muchos factores que están ahí involucrados. Y en mi caso, bueno, hay que reconocer que yo tengo un temperamento muy fuerte, no soy una persona como tan fácil de manejar o de manipular. Y bueno, viviendo en otra ciudad donde yo vivo solo, donde no tengo a mis papás, pues desarrollé como una independencia
que era hasta cierto punto insana, ¿no? Porque, o sea, yo me quedé ciego a principios de los 90, cuando todavía la gente decía, bueno, tu hijo está cieguito, está discapacitado, que se quede en tu casa, ¿no? Que lave los platos, que lave la ropa, que haga el aseo, que cuide a los hermanitos. No hay problema, ¿eh? Pero yo me vine a Oaxaca y empecé a desarrollar actividades también que no son las actividades propias de la discapacidad, propias de la ceguera. O sea, se espera que una persona ciega sea músico, licenciado, orador, telefonista, empleado de recepción, poeta, psicólogo. Y yo no, o sea, yo me fui por el lado artistoso. Ajá, artista plástico, ¿no? Artista Es plástico, algo muy común. empezando a hacer foto, que era como esta ironía de, o sea, no ve lo que hace, pero él hace foto. Tengo 41 años, vivo solo, no estoy casado. Literal, como dice mi mamá, o sea, tú eres de las personas que, como los guajolotes, ¿no? Te duermes donde te agarró la noche. Uh-huh. Entonces, son de esas cosas que para mi mamá sí son muy fuertes, ¿no? O sea, porque mi mamá también tiene esta mentalidad de muchas madres o de muchas personas adultas de búscate un trabajo, métete a gobierno, la pensión, la jubilación, las vacaciones, la esposa, los hijos, la familia, el segundo frente, o sea, una vida hecha, ¿no? Todos esos estereotipos que se consideran que son de una vida normal. Y mi vida no es así. Yo no tengo estudios oficiales, yo terminé la preparatoria nada más. Me dedico a las artes plásticas, no cumplo con un rol de padre, no tengo hijos regados, ni en casa, no estoy casado. Bueno, hago la corrección, sí tengo 2 hijos, que son 2 gatos que recogí en la calle, y para mi mamá es así como, pero mis 2 gatos son de raza, ¿no? Entonces, son de esas cosas que hacen que las cuestiones sean muy tensas, pero dentro de esas tensiones, pues siempre he conseguido el apoyo por parte de mi mamá, ¿no? Curiosamente, al mismo tiempo que yo empecé con ese problema médico, algo que nadie sabe es que yo empecé un proceso jurídico para recuperar varias cosas que estaban en el limbo y en apariencia me querían quitar. Entonces, pues tuve que recurrir a notarios, a procuraduría, a abogados y cosas de ese tipo, mientras se me estaba deshaciendo literalmente el ojo, ¿no? Entonces, pues pude llevar a término bien todo. Y seguir conservando la relación con mi familia, con mi mamá, porque afortunadamente pues pude sentarme con mi mamá y decirle a mi mamá, oye, sabes que lo que estás haciendo con mis cosas está mal, ¿no? Estás violando mis derechos humanos, estás no solamente nacionales sino internacionales, las cosas que tú estás haciendo están mal, o sea, pero ¿por qué? A ver, dime por qué, ¿no? Y platicando con mi mamá coincidimos en que el amor de madre era en su momento, en los 90, pues le dictó que las cosas las tenía que hacer como ella las había hecho, pero que actualmente, con lo que yo le estaba contando, se daba cuenta que sí, que efectivamente eran situaciones legales en las que ella me había dejado bastante desprotegido. Y entonces aceptó su error, aceptó que se tenían que modificar muchas cosas que teníamos pues en documentos, lo hicimos y quedamos en santa paz. Y mi mamá tuvo como esa sensatez de reconocer, sí, me equivoqué, o sea, el amor desmedido o la sobreprotección desmedida me llevó a hacer documentos legales que no te estaban protegiendo, sino te estaban dejando en una indefensión total. Entonces, pues vuelta al mismo punto, ¿no? Esta cuestión de decirle a tu mamá, estás mal, estás equivocada, esto no se hace así, la ley dice esto y esto y esto, pues también provoca tensiones, ¿no? Que tal vez muchas mamás, otras mamás podrían decir, no, pues yo lo hice así porque yo soy tu madre, ¿no? Y yo te di el derecho a la vida. Pero en este caso mi mamá dijo, sí, yo soy tu madre, yo tengo derecho sobre ti, pero también me doy cuenta que la cagué, y entonces hay que corregirlo. Ok, pues no está lloviendo tan fuerte todavía, ¿no? ¿Meme? No está lloviendo tan fuerte, así es muy fuerte, nada. En ese sentido,
¿qué es lo que la gente, bueno, la presentación del libro es este viernes a las 6:30, ¿no? Sí. 6:30, participarán, ¿quiénes participan en la presentación del libro? Pues mira, participa Jorge Pech, que bueno, creo que es escritor y se dedica como a hacer muchas cosas en los terrenos literarios y pues en el ámbito cultural. Es la primera vez que también yo trabajo con Jorge Pech, nunca había tenido contacto con él, digo, así como tú, contacto en Facebook, en redes sociales, y nos compartíamos y nos dábamos like y nada más. Y las otras 2 personas que participan, literal, son mis otras 2 mamás. Que están muy presentes en el libro, de hecho. Están muy presentes en el libro y muy presentes en mi vida. Es Miriam Ladrón de Guevara, que fue mi maestra de escultura, la que me metió al arte en 1998 y con quien llevo una amistad de 25 años. Y Marcela Taboada, que tengo también ese mismo grado de amistad de 25 años y quien me introdujo a la fotografía primero como modelo dentro de las instalaciones del Álvarez Bravo hace 25 años y que después fue mi maestra de fotografía y que más adelante compartimos experiencias fotográficas con otras personas ciegas. Entonces son 2 mujeres que han estado en mi vida todo el tiempo. Ok, pues ya saben, esta presentación será este viernes aquí en el Centro Fotográfico. También, bueno, en lo personal también tendré la oportunidad de participar. Y lo que te quería comentar, como para ir cerrando, es qué es lo que la gente se va a encontrar en este libro. Es decir, ¿qué le puedes decir a la gente que hay en este libro? No sé, qué tipo de humor, qué tipo de ritmo, qué tipo de realidades, qué tipo de ironías o no ironías hay en este libro. Pues creo que hay todo lo que dices. No podría decirte como en qué medida o en qué medida existe más ironía o menos sarcasmo o así, pero pues es un libro que habla sobre, o sea, se centra en esa cuestión de mi ojo, pero también se centra o está atravesado por circunstancias de mi pasado, de mi infancia, circunstancias de mi vida como artista, de este proceso médico obviamente que he vivido, de algunos que pues algunas cosas que me han como marcado y de cosas que me han dejado mucho, pues mucho, como muchas estrategias para poderme defender y para poder defender a las personas con las que habito, ¿no? Como dice la introducción del libro, ¿no? 9 meses después he perdido mis ojos. Todos merecemos una vida sin dolor. Si Dios nuestro Señor me ha bendecido con el don de ser un hijo de la chingada, me aseguraré de ejercer esa potestad en beneficio de los grupos vulnerables a los que pertenezco, con los que me identifico y en los que habito. Y realmente es así, ¿no? O sea, una experiencia como la que yo he tenido, pues me sirve para saber hacia dónde vamos. Y fíjate que algo muy curioso es que después de que yo me saqué los ojos, otras personas ciegas me han buscado de forma indirecta y me han dicho, oye, es que yo quiero hacer lo mismo. Y han terminado con el doctor que me operó. ¿Por qué? Por esta misma circunstancia, ¿no? De que son cosas que se mantienen en silencio, son cosas que desde casa te dicen, pero ¿cómo te quieres sacar un ojo? Estás idiota, ¿no? O sea, eso no se hace. Pero ya viendo un caso real, viendo que alguien sí lo hizo y sí ha tenido una mejora muy, muy notoria en su salud, pues se han ido animando, ¿no? Incluso durante este periodo en el que estuve enfermo, durante todo este año, igual otras 2, 3 personas ciegas me decían, oye, pues si puedes, sí sácatelo. Y yo les decía, pero ¿por qué me dices eso? O sea, tú tienes lo mismo. Y me decían, sí, es que yo vivo con las gotas que a ti te están dando, yo tengo años con esas gotas y ya no me sirven. Y yo les preguntaba, oye, pero ¿por qué tú no te sacas los ojos? Y me decían, no, es que mi mamá no me deja.
es que mi papá piensa que dentro de algunos años va a haber un avance médico que me devuelva la vista. Entonces me doy cuenta que existe como cierta esperanza por parte de un porcentaje de personas con discapacidad visual en recuperar la vista. Existe otro porcentaje en los que los padres no se los permiten porque los padres tienen esa esperanza, y también existe un porcentaje de personas que no deciden quitarse el dolor de sus vidas porque no saben dónde ir o no tienen como un referente para decir, es que sí se puede hacer. En ese sentido, pues el estado de las personas con discapacidad en este país, personas ciegas, ¿no? Las personas sordas, las personas que tienen una discapacidad física, ¿cómo lo escribirías? ¿Cómo lo escribe el libro? ¿Cómo lo escribes tú en general? O sea, hay creo que ya más o menos lo hemos comentado, pero como para ahondar más en el tema, hay una desatención, hay una indiferencia, las personas con discapacidad pues prácticamente no son ciudadanos en este país. ¿Tú cómo lo ves? Pues justo como esto último, las personas con discapacidad no somos ciudadanos de México, vivimos en México, tenemos muchísimos problemas, desde el acta de nacimiento, desde los otros documentos legales, desde una firma, desde cómo sacar un crédito, desde cómo conseguir un trabajo, la escuela, la salud. O sea, son muchísimos. Por ejemplo, en documentos legales, hace muchos años yo dejé de firmar como firmaba porque obviamente yo ya no veía, ya llevaba muchos años sin ver y mi firma se fue distorsionando. Cambié mi credencial de lector a una credencial que decía sin firma, con la idea y la idea respaldada por el INE de que al decir sin firma, ya en los bancos o en cualquier trámite legal me iban a pedir la huella. Lo que pasó fue que en ningún lugar me aceptaban la credencial de lector y se jalaban de los pelos de, pero ¿por qué dice sin firma? ¿Por qué lo pidieron así? Tienes que firmar, tienes que tener una firma. No sirvió. En cuestiones de salud, o sea, creo que el ejemplo más fuerte es a las personas ciegas no les da SIDA. ¿Por qué quieres hacerte estudios de infecciones de transmisión sexual? Y eso también deriva a que la sociedad está en la creencia que una persona con discapacidad no puede tener una vida sexual activa, ni desenfrenada, ni caótica, ni fuera de la normatividad. Entonces, pues con esos ejemplos te puedes dar cuenta del grado de indefensión en el que están muchas personas con discapacidad, la mayoría. Y bueno, pues vuelta al mismo punto. Soy de los pocos pues que tiene estudios, aunque no los tenga de forma oficial, pero pues sí tengo pues este conocimiento autodidacta, sí tengo esta naturaleza como de defenderme y sí tengo la oportunidad de poder plasmar todo eso en un libro que puede servir para que gente sin discapacidad entienda un poco pues todo el rollo que implica atravesar una situación médica. Ok, pues ya nos está lloviendo, Pedro. Pues los invitamos, ¿no? Los invitamos a este viernes a las 6:30. ¿Quieres hacer la invitación formal, expresa? Pues sí, este viernes 4 de agosto del 2023 a las 6:30 de la tarde en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en M. Bravo, esquina García Vigil. Y bueno, pues vengan a la presentación del libro. Lo vamos a presentar Jorge Pech, Miriam Ladrón de Guevara, Marcela Taboada, Rodrigo Islas Brito y yo, Pedro Miranda. Ok, muy bien, es un lugar aquí significativo para el centro fotográfico, ¿no? Sí, porque muchos proyectos que he hecho, los he hecho dentro del centro fotográfico. Mi serie de fotos desnudos sobreviviendo al deshielo los hice aquí cuando estábamos en Murguía. Pues mi cuestión por los libros, por comprar libros, por leer, pues salió a raíz de la Biblioteca Borges, que estaba dentro de este centro fotográfico hace 25 años. El año pasado dimos varios talleres de fotografía para ciegos con ayuda del Álvarez Bravo y con otras instituciones, y pues nos hemos mantenido siempre como en este contacto. Y bueno, también recordarles que junto a la presentación del libro hago la presentación de una instalación de 2 piezas. Una es una pieza textil, otra es como un montaje
todo hecho con los residuos de los medicamentos que estuve consumiendo este año, y también una instalación de 1000 grullas de papel, 1000 grullas de origami, con la reflexión o con la idea de que en Japón, cuando una persona se enferma, es tradición hacer 1000 grullas de papel para pedir salud y longevidad para la persona enferma. Y además también este libro, Manual de Decoración para personas abandonadas, ya tiene una versión braille, ¿no? Sí, mandé a imprimir una versión en braille. Esa traducción en braille va a estar dentro del acervo de la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges, que actualmente está dentro de las instalaciones de la Biblioteca Infantil aquí en el barrio de Xochimilco, en la ciudad de Oaxaca. Tuve la suerte de poder hacer la encuadernación, de que me ayudaran con la encuadernación dentro de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Ok, pues muy bien. ¿Algo más que agregar, Pedro? Pues vengan el viernes, tráiganse su botana para que agarremos el pedo. Y ya. Va, pues ya está, ya saben, este viernes aquí nos vemos 6:30 de la tarde en el Centro Fotográfico Álvarez Bravos para la presentación, del libro de memorias de la autobiografía a 4 manos no autorizada de Pedro Miranda, llamado Manual de Decoración para personas abandonadas. Gracias por vernos, hasta luego.